Muy bien, vamos a dar inicio a una nueva serie en este mes de noviembre. We're going to give start to a new series this month of November. Esta serie se titula Amando como Jesús. This series is called Loving Like Jesus. Yes, love like Jesus. Amando como Jesús. Y me gusta mucho esta serie. And I love this series a Y lot. creo que nos va a bendecir también mucho a ti y a mí. And I think it's going to bless you and I a lot as well. Yo sé que algunos quizás están pensando, híjole, vamos a hablar de amor en noviembre. I know many of you are thinking probably we're going to talk about love in November. Y si usted vino enojado con su esposo, con And su if you esposa, came annoyed with your husband or wife, ya dijo, ay Dios, you're already saying, oh God, venimos de un mes de guerra espiritual. we came just out of a month of spiritual Y ahora warfare. vamos a aprender a amar como Jesús. No. And now we're going to learn to love like Jesus. Hubiera venido el próximo mes I should have come next month. de Navidad más bonito. Christmas is a lot prettier. Porque usualmente este mes de noviembre es un mes de acción de gracias. Because usually this month of November is a month of Thanksgiving. Sí, estamos de acuerdo. Yes, ¿verdad? we're in agreement with that. Celebramos una gran temporada de And we gratitud. celebrate a great season of gratitude. Pero hemos sentido muy fuerte de parte de Dios But we felt very strongly on que behalf of para God este cierre del año that for the closing of this year, debemos de fortalecer we have to strengthen nuestras relaciones. our relationships. Debemos de fortalecer We have to strengthen nuestras relaciones. our relationships. La relación con nosotros mismos, Our relationships with ourselves, la relación con aquellos más cercanos a nuestra vida, the relationships with those close to us, a.k.a. nuestra familia. aka our Pero families, también fortalecer las relaciones con nuestros vecinos. but also to strengthen our relationship with our neighbors. Y mucho más allá, And more than that, fortalecer nuestra relación con el extranjero. to strengthen our relationships with outsiders. Así es. Todo esto All of this nace de un fortalecimiento de nuestra relación con Dios. is birthed from a strengthening of our relationship with God. ¿Cuántos aman a Dios? How many love God? ¿Cuántos aman a Dios? How many love God? ¿Sabe cuál es nuestro problema más grande muchas veces? You know what our biggest problem sometimes is? Es que creemos que amamos a Dios, Is that we believe that we love pero a la God, hora de demostrarlo, but when we have to show it, de pronto no nos damos cuenta maybe we don't notice que el estándar de amor de Dios no es el que nosotros tenemos hacia Él. that the standard for the love of God is not the one that we have been Y showing cuando for usted years. y yo leemos la palabra de Dios, And when you and I read the Word of nos God, vamos a dar cuenta we can notice que de la manera en que amemos a los demás that in the ways that we love others es como amamos a Dios. is how we love God. Y a través de esta serie And through this y series a través de su palabra and through His Word, nos vamos a dar cuenta we're going to be able si to see estamos amando como Jesús. if we're actually loving like Jesus. ¿Cuántos aman a Dios? How many love God? ¿Cuántos quieren amar como Dios? How many want to love like God? Ay Dios, Oh God. no sé si los dos fueron igual. I don't know. No, they weren't even. Vamos a aprender a amar como Jesús. We're going to learn to love like Jesus. ¿Está listo? Are you Si ready? está en línea, qué bueno que esté con nosotros If you're conectado. online, I'm glad that you're online connected with us. Damos entonces inicio a esta nueva serie, We're going to start this new series, then, Amando como Jesús. Loving Like Jesus. Y el título de la primera enseñanza And the title of the first teaching es el siguiente. is the following. Las personas amadas Those who are loved aman a las personas. love others. Las personas amadas Those who are loved aman a las personas. love others. ¿Cuántos de ustedes consideran ser amados? How many of you consider yourselves to be loved? Voy a bajar un poco, I'm going to lower it a little o bit. mejor voy a subir un poco. Or maybe make it higher. ¿Cuántos consideran que son amados por Dios? How many of you consider to be loved by God? No sé por qué levantaron más las manos ahorita que en la primera I pregunta. don't know why more of you lifted your hands now than in the first question. Bueno, porque es muy difícil poner en cuestión el amor de Dios hacia nosotros. Because it's very difficult to put into question the love of God for us. Pero podemos poner en cuestión el amor de las demás personas. But we can put into question the love of others. Puede haber alguno de ustedes hoy acá que no se está sintiendo amado en su vida. Maybe there's some of you here that don't feel loved in your life today. Pero yo le pido al Espíritu Santo de Dios But I ask the Holy Spirit of God que después de esta enseñanza y de leer su palabra, that after this teaching and reading of His Word, sepas que eres muy amado por Dios. you know that you are greatly loved by God. Amen. Amén. Las personas amadas Those aman who are a las loved, personas. loved others. Hay una historia muy fascinante que me pude conocer o logré conocer. There's a very fascinating story that I heard of. Quizás alguno de ustedes ha escuchado esta historia. Maybe some of you have heard this story. Es la historia de James Harrison.
It's the story of James Harrison. Va a haber una foto de él en pantalla en unos momentos. You're going to be able to see a picture of him on the screens in a moment. En el año 1951, In the year 1951, a sus 14 años de edad, at his 14 years of age, iba para la conferencia de jóvenes. he was going to the youth conference. Él se sometió a una cirugía muy importante en su vida. He subjected himself to a very important surgery in his life. Fue una decisión de una operación de pecho abierto o de, sí, así se dice, It was an corazón open abierto. chest surgery, Lo cual le llevó a él necesitar which leaded him to need 13 unidades de transfusión de sangre para sobrevivir. 13 units of blood transfusion to be able to survive. Obviamente, James, con un corazón muy agradecido, James, obviously with a very grateful heart, hizo una promesa. made a promise. Dijo, ¿sabe qué? He said, you know what? A pesar del temor y terror que le tengo a las agujas, Even though I am deadly afraid of needles, ¿hay alguien aquí que no puede ver una aguja? is there someone here who Sí. can't see a needle? Sí. Saquen las agujas, por favor. Take the needles out. No vamos a poner en práctica. We're hoy. not going to put that into practice today. ¿Te imaginas? Está el memorial afuera para tomar sangre. You No, no. imagine? We're taking Es blood donations increíble today. porque él dijo, mira, no importa. It's incredible because he said, it doesn't even matter. Va a ser muy incómodo para mí, It's going to be very uncomfortable for pero me, prometo donar sangre el resto de mi vida. but I promise to donate blood for the rest of my life, O por lo menos hasta que me lo permitan. or at least until you allow me to. Él llegó a ser conocido como el hombre del brazo dorado, He was then given the name of the Golden Arm porque se contabiliza because it is counted entre sus 18 a 31 años, entre sus 18 a sus 81 años, that between his 18 and 81 years, que donó alrededor de 1,173 veces sangre. he donated around 1,300 times. Tenía la tarjetita de cliente frecuente, He had the frequent user card porque él dijo, because he said, si alguien lo hizo por mí if someone did it for me de una manera tan grande in such a big way que me salvó la vida, that they saved my life, yo lo haré por los demás. I will do it for others. ¿No es cierto que cuando recibimos un gran regalo, Isn't it true that when we receive a great gift, uno de esos regalos que nos deja atónito, one of those gifts that leaves us speechless, de esos regalos que son inesperados, of those gifts that are unexpected, ¿no es cierto que nos da algo por dentro? isn't it true that something happens Hay within un us? movimiento interno There's something moving on the que nos inside empuja a hacer lo mismo por alguien más. that takes us to do the same for others. Es esa gratitud que tiene uno cuando recibe un gran regalo. It's that gratitude that you receive whenever you receive a great Sin gift. duda, James lo vivió así. Without a doubt, James lived it in this way. Pero si usted y yo entendemos el mensaje, But if you and I can understand the message, entendemos que alguien donó su sangre por nosotros, we can understand that someone donated their blood for us, que hace miles de años en una cruz, that thousands of years ago on a la cross, transfusión de sangre más importante de la historia ocurrió, the greatest blood transfusion of history occurred, donde Jesús entregó su vida por ti y por mí, where Jesus gave his life for you and for me, para que nosotros pudiéramos hoy vivir y estar acá. so that you and I can today live and be here. Algo que nos encanta de esta nueva serie Something that we love of this new series es que hay cientos de iglesias en el sur de la Florida Is that there are- haciéndola con nosotros. is that there are hundreds of churches in South Florida doing it with us. Hay una iniciativa de Church United There's an initiative from Church United para que en este mes nos uniéramos todos a predicar de cómo se ama bien. so that in this month we could all gather together and preach on how Que to love cientos well. de iglesias a la misma vez que nosotros el día de hoy And there's hundreds of churches at the same time as us today. podamos aprender a amar como Jesús. We can all learn to love as Jesus did. Vamos a nuestro texto base entonces. Let's go to our main context for today. Vamos a tenerlo en inglés en pantallas We're going to have it in English on the y screen. lo vamos a tener en español en las pequeñas pantallas. And we'll have it in Spanish on the small Si screens. usted tiene su Biblia, If you have your Bible, acompáñeme por favor a Primera de Juan, come with me to 1st of John, capítulo 3, chapter 3, versículo 16. verse 16. Escuchó bien. You heard right. Dije Primera de Juan. I said 1st of John. Algunos dijeron Juan 3:16. Some of you said John No, 3:16. Primera de Juan 3:16. No. 1st of John 3:16. Ahora pregunto, ¿será que están relacionados los dos versículos? Now I want to ask you, do you think both verses are related? Juan 3:16 y Primera de Juan 3:16. John 3:16 and 1st of John 3:16. Claro que sí. Of course they are. Juan 3:16
John 3:16 nos deja saber cuán amados somos nosotros. allows us to understand how loved we are. Tanto que Jesús entregó su vida por el mundo. So much so that Jesus gave his life for the world. Pero en 1 de Juan 3:16 But in 1 John 3:16, vemos cómo responder, we see how to respond, cómo amar como Jesús. how to love Mire as lo que Jesus dice did. la palabra. Look at what the word says. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos de entregar la vida por nuestros hermanos. Quiero que analice bien el texto por un momento. I want you to analyze the text for a moment. Juan 3:16, John 3:16 quizá el versículo más famoso de la Biblia, might be the most famous verse of the Bible. por cuanto Dios amó tanto al mundo, For so God loved the world, que nos incluye, por supuesto, a todos nosotros. which includes all of us, of Él course, dio su Hijo and unigénito he gave his only para begotten que todo Son, aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. so that all who believe in him may not be lost but will have eternal life. Si creemos en Él, somos recipientes de ese If versículo. we believe in him, we are recipients of that Si verse. usted ha creído en Jesús If you have believed in Jesus como el Hijo de Dios, as the Son of God, usted tiene salvación. you have Porque salvation. Jesús murió por ti, por nombre y apellido. Because Jesus died for you by name and last El name. sacrificio de Dios fue por ti y por mí. The sacrifice of God was for you and for me. Pero en esta vida no nos quedamos como recipientes But solamente. in this life, we can't just be recipients. Usted y yo estamos supuestos a responder al amor de Dios. You and I are supposed to respond to the love of Y God. Juan le da seguimiento a ese gran pensamiento y a esa gran realidad, And John follows up on that thought and that reality, dejándonos saber allowing us to que know las personas amadas aman a las personas, that those who are loved people, que aquellos que hemos recibido el amor de Dios, that those who have received the love of God, que somos recipientes y beneficiarios del amor de Dios en nuestra vida, that we are recipients and beneficiaries of the love of God for our lives, debemos responder then we should respond amando a los demás como Jesús los amó. by loving others as Jesus loves them. En esto conocemos lo que es el amor, In this, we know what love is. porque la verdad es que podemos tener diferentes conceptos de amor, Because what the reality is, we can have different concepts of love. pero cuando vamos a la palabra de Dios se nos aclara el concepto del amor. But when we go to the Word of God, we can see clearly the concept of love. Y aquí es donde se teje la realidad de que nuestra manera de amar a los demás demuestra que en realidad amamos a Dios. y And cómo here lo is where amamos. you can sew together the reality that how we show love to others shows the love of God in our lives. Porque el estándar de amor de Dios es el que usted y yo debemos de seguir. Because the standard for the love of God is what you and I should follow. Como Dios te amó a ti y a mí, debemos de amar a los demás. Just as God loved you and I, we should love others. Y demuestra la respuesta del amor de Dios que nosotros tenemos hacia Él. And it shows the answer to the love of God that we have towards Him. El primer punto de hoy es entender que Dios te ama con amor costoso. A Él le costó el amor. The first point of today is understanding that God loved us with a love that cost a lot. Al inicio del versículo, In the beginning of the verse, Juan está retomando la idea de Juan 3:16. John is touching again on the idea of John En esto 3:16. conocemos el amor, For so we know love, en que Jesús entregó su vida por nosotros. and that Jesus gave His life for us. Juan nos está dejando saber de manera clara. John is clearly letting us know, ¿Tú quieres amar bien? you want to love well, Mira a Jesús. look at Jesus. Mira el ejemplo de Jesús. Look at the example of Mira Jesus. cómo Él te amó a ti. Look at how He loved you. Quiero que cierres sus ojos por un I momento. want you to close your eyes for a moment. Y quiero que piense And I want you to think con toda conciencia y presencia e intencionalidad. completely conscious and intentional. Que pueda considerar de manera consciente y profunda en este momento That you may profoundly and consciously consider el amor que Dios tiene por ti. the love that God has for you. ¿Puedes pensar algún momento Can you think for a moment que un Dios infinito, that an infinite God que siempre fue, que siempre está, que siempre será, that always was, that always is, and always will be, puedes pensar por un momento que un Dios todopoderoso can you think that an all-powerful God tomó forma humana para morir en una cruz por ti? took human form to die for you and for me? ¿Puedes pensar un momento el ambiente en el que Jesús nació? Can you think for a moment of the environment in which Jesus was born? ¿Cómo fue su camino? How his walk was, ¿Cómo fue su vida? how his life was, ¿Su familia? his family. ¿Puedes considerar que Él no vino como el Rey de Reyes, Can you consider that he did not come as the King of Kings, sino que nació en lo peor que pudo haber nacido, en el lugar
más sucio que pudo haber nacido, but instead was birthed in the worst place possible, in the dirtiest place possible. y que todo lo hizo por ti y por mí. And that he did all of that for you and for me. Puedes pensar un momento Can you think for a moment que Él fue acusado injustamente por nosotros, that he was unjustly accused for us, que Él fue castigado that he was punished a un extremo por nosotros? to an extreme for us? Puedes pensar y considerar por un momento Can you think and consider for a moment las llagas de su cuerpo, the scars on his body, las heridas de su cuerpo, the scars that are there? y considerar que Él colgó de un madero por ti y por mí. Consider that he hung on a cross for you and for me. Y podemos considerar, como nos dice Hebreos 12, And we can consider, as Hebrews 12 says, que Él hizo todo esto that he did all of this de manera voluntaria. voluntarily. Él no fue obligado, He wasn't forced to. Él no fue empujado, He wasn't pushed to. Él lo hizo de manera voluntaria. He did it by free will. Ese es el amor que Dios tiene por ti y por That is the mí. love that God has for you and for me. ¿Hay alguien aquí agradecido por el amor de Dios? Is there anyone here grateful for the love of God? El amor de Dios es muy costoso. The love of God cost a lot. Le costó todo a Él It cost him everything para que usted y yo podamos recibir ese amor. for you and I to be able to receive Me of that encanta love. como Pablo lo pone en Romanos, de verdad. Es I love increíble. how Paul puts it in Romans. Quiero que lo leamos, Romanos 5, 7 y 8, Romans 5, 7, and 8. para ver un poco más la dimensión de qué tan costoso es el amor de Dios por nosotros. To give you a different dimension of how costly God's love for us really was. Me encanta cómo Él lo pone. I love how he puts it. Dice, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez a alguien se le ocurra, alguien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué realidad más profunda What a profound reality. que nos debe de llevar a rendir nuestro corazón en agradecimiento. That should take us to surrender our hearts in thankfulness. Donde la religión nos dice que hay que ser buenos para ser aceptados por Dios. Where religion tells us that we have to be good to be accepted by God. La palabra nos recuerda The word reminds us que en medio de nuestro pecado, that in the midst of our sin, siendo totalmente descalificados, being completely unqualified, así te vio Dios. that's how God saw Así you. nos vio Dios. That's how God saw Y us. dijo, yo voy a morir por And he ellos said, I'm going to die for them porque yo los amo con todo mi corazón. because I love them with all my Le heart. costó, It cost him. le costó mucho. It cost him a lot. Siempre que usamos este ejemplo de que si a nosotros se nos pidiera Every time we use this example, if it was asked of us sacrificar uno de nuestros hijos. to sacrifice one of our children, El otro día estábamos viendo Los Cuatro Fantásticos. the other day we were seeing the Fantastic Four. ¿Sí se la ha visto? Have you seen it? Fantastic Four. I can't hit that pitch. Me neither. Y hay una parte de la película And there's a part of the movie que es increíble, that is incredible porque ellos van donde el malo because they go to where the bad guy y is se topan con el malo. and they come across him. Y el malo se da cuenta And the bad guy sees them que la mujer invisible, and sees and notices that the invisible woman que está embarazada, who is pregnant, okay, el niño que ella acarrea, the child that she has, tiene el poder de salvar al malo. has the power to save the bad guy. Entonces él dice, yo voy a destruir tu mundo, So he says, I'm going to destroy your pero world, te ofrezco un trueque, but I offer you an exchange. un intercambio, correcto. Dame a tu hijo y yo salvo al mundo. Give me your son and I will save the world. Esa es una película. And that's a movie. La de Dios no fue una película. God's story was not Y a nos movie. podemos poner sobre ese entendimiento nosotros que somos papás. But if we can start on that understanding, those of us who are parents, Y si tú no eres papá todavía, and if you're not a parent yet, piensa en que te pidan el teléfono. think of someone asking for your phone, Que sacrifiques tu teléfono. that you may sacrifice your phone. ¿A alguien le pasa? Does it happen to anyone? Se nos pierde el teléfono y perdemos el alma. We lose our phone and our soul goes away. Para ubicarnos un poquito. To be able to come together at a point. La verdad es que
Es muy difícil que alguien entregue a su hijo porque alguien más se salve. The truth is that it's very difficult for someone to give their own son or daughter for someone else to be saved. Ni los Cuatro Fantásticos lo hicieron Not even the Fantastic Four did it en una película, in a movie, mucho menos nosotros. much less us. Pero el Padre entregó a su hijo. But the Father gave his son. Jesucristo murió por nosotros. Jesus Christ died for us. Le costó todo. It cost him everything. Le costó todo. It cost him everything. Le costó todo. It cost him Yo everything. le pido hoy al Espíritu Santo I ask the Holy Spirit que today nunca perdamos el valor that we may never lose sight of the value del peso del amor de Dios sobre nuestra of the vida. weight of the love of God over our Si usted hoy no lives. se siente amado If you don't feel loved today o lo suficientemente amado, or loved enough, quiero recordarle I want to remind you que usted está en el corazón de Dios en este momento. that you are in the heart of God in this moment. Que Dios te está prestando atención. That God is paying attention to you Porque a Él because to Him tú le importas. you matter. Tu historia le importa. Your story Tu matters. familia le importa. Your family Lo que matters. estás sintiendo le What importa. you're feeling matters. Dios te ama God loves you, y le costó todo por hacerlo. and it costs Him everything to do so. Esa es la naturaleza de Dios. That's the nature of God. En esto conocemos el amor, That's how we know of love. en ese sacrificio. In that sacrifice. Esa es la naturaleza. That's the nature. Ese Dios que comparte su amor con nosotros. That God that shares His love with Pero us. esto debe de llevar a una respuesta de nuestra parte. But this should take us to an answer on our Y behalf. algo que hemos aprendido What we've already learned como punto número 2 as point number 2 es que el amor de Dios es contagioso, no se puede contener. is that the love of God is contagious. You can't contain it. Si nosotros recibimos el amor de If Dios, we receive the love of God, es imposible contenerlo. it's impossible to contain it. Ese es el amor que Dios da hacia nosotros. That's the love that God has towards Por us. eso las personas amadas son amadas. That's why those who are loved love others. Ahora hay un tema aquí en el versículo 16. Now there's a certain topic here in verse 16. Quiero que me lo ponga de nuevo en pantalla, por favor. If we can see it on screens. Dice así también que nosotros It says that debemos de, that we should, we ought. we ought, Yes, we ought to. Debemos de. that we ought to. ¿Le suena a usted eso a una sugerencia Does that sound like a suggestion to you? o a una instrucción? Or an instruction? Debemos de. We ought to. Debemos de. Esa palabra debemos We de, ought to. That word, en su original, in its origin, nos revela una gran verdad. reveals a great truth to us. Esa palabra ofilio That word, ophilio, era una palabra que se utilizaba culturalmente para hablar de una deuda financiera. was a word used culturally to speak on a financial debt. Las deudas financieras deben de ser pagadas, Financial debts should be paid, ¿verdad? right? Just checking here. Solo estoy revisando. Hay una obligación There's an obligation que uno that we decide tomar. decide to make. Y al hacer una decisión financiera, And when you make a financial decision, te comprometes a cumplir la decisión you financiera. commit yourself to fulfill that financial promise. Esta palabra que Juan está utilizando That word that John is using está dentro de ese ambiente, de ese lenguaje is within that language, within that context de pagar una deuda. of paying a debt. ¿Será que tenemos una deuda? Do we have a debt? Quizás si lo ponemos bajo ese contexto va a ser bien difícil. Maybe if we put it under that context, it's a little difficult. Si le quitamos el filtro del agradecimiento, quizás sería un poco difícil. If we take away the filter of gratefulness, then it might be difficult. Pero creo que Juan está siendo muy intencional, But I think John is being very intentional, utilizando un lenguaje que sea claro para nosotros, using a language that is very clear to us, de que debemos amar that we should love a los demás others como Dios nos amó a nosotros. just as God loved us. Usted sabe que hemos aprendido You know that we've been learning que el gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, that the greatest commandment is to love God above every other thing. y el segundo mayor mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. And the second greatest calling is to love your neighbor as yourself. Qué interesante, ¿verdad? Very interesting, right? Que el amor está en los primeros mandamientos hacia nuestra vida. That the love is in the first commandments towards our lives. Pero cuando Jesús viene y hace vida a ese mandamiento, But when Jesus comes and makes the life of these luego commandments, le dice a sus discípulos, then he says to his disciples, ahora necesito que
sigan amando a Dios, Now I need you to keep loving God, pero que ahora amen a su prójimo, but that you also love your neighbor, ya no como ustedes mismos, not as yourselves, sino como yo los he amado. but as I have loved you. ¿Por qué? Porque Jesús ya caminó sobre esta tierra Why? Because Jesus walked on this y earth ya nos demostró que es el verdadero amor. and showed us what true love is. Y ellos empezaron a ver a través de la vida de Jesús And they started seeing through the life of Jesus cómo amar a los demás. how to love Quiero others. que lo vea así, I want you to see it in this porque way. ellos empezaron a caminar con Jesús. Because they started to walk with Ellos Jesus. tenían todos los principios del Antiguo Testamento. They had all the principles of the Old Testament. Conocían la cultura They knew the o culture tenían su cultura. or had their culture. Trataban de hacerlo mejor. They tried to do their Y best. de repente And suddenly, se aparece el Hijo de Dios. the Son of God Y comes into the empieza a picture. caminar con ellos y ellos con él. And he starts walking with them and them with him. Y ellos empiezan a notar a Jesús cómo habla, And they start to notice how Jesus speaks, cómo trata a la gente, how he treats others, cómo acciona. how he acts. Y empiezan a ver la misericordia, And they start to see the mercy, la empatía y no la simpatía. the empathy and not sympathy. Empiezan a ver el acercamiento de Jesús con la gente. They see the closeness of Jesus with the people. Yo me imagino a los discípulos diciendo, oh my God, And I can imagine the disciples saying, Dios mío, wow. wow. Porque el ejemplo del pueblo Because the example of the people eran los fariseos, was the Pharisees, los que estaban supuestos, los líderes religiosos, the religious leaders, those who were los que estaban supposed supuestos a mostrarle al pueblo cómo vivir a la manera de Dios. to show the people how to live in the ways of God. La realidad es que los fariseos tenían un corazón que simplemente querían lo suyo. The reality is the Pharisees had a heart that simply wanted what their own Y se hearts aparece desired. el Hijo de Dios And then the Son of God came, y empieza a amar a las personas como su Padre. and he started loving others as his Father Los does. discípulos empiezan a ver este comportamiento, The disciples start to see this behavior. empiezan a ver esta They- manera de vivir. They start to see this new way of living. Y de repente, inevitablemente, And suddenly, unavoidably, en el libro de Hechos, in the book of Acts, empezamos a ver a los discípulos ser como Jesús. we start to see the disciples to become like Jesus. Hasta les empezaron a llamar cristianos. They even started calling them Christians. No por una religión, Not because of a ni religion una organización, or an organization. sino que ellos empezaron a actuar como Jesús. It's just that they started acting like Jesus. Donde un fariseo venía y veía de menos a un leproso, Where a Pharisee would come and see someone with leprosy as lesser, Jesús se acercaba y le amaba. Jesus would draw close and love on them. Los discípulos, ¿qué hicieron? What did the disciples do? Siguieron los pasos de Jesús. They followed in his footsteps. Porque el amor de Dios es contagioso. Because the love of God is contagious. Hoy te pregunto si está siendo contagioso el amor de Dios a través de tu vida. Today I want to ask you, is the love of God being contagious in your life? Si la respuesta es no, If the answer is hoy no, te voy a invitar a que analices tu corazón. I want to invite you to analyze your heart. Porque quizás tu corazón Because maybe your heart no está totalmente consciente del amor de Dios sobre tu vida. is not completely conscious of the love of God over your life. El que mucho le es perdonado, To whom all or much is forgiven, mucho perdona. much forgives. Al que se le ha mostrado mucha gracia, To whom grace has been shown greatly, mucha gracia ofrece. offers grace abundantly. El recipiente de la misericordia The recipient of mercy la ofrece a los demás. offers it to others. Si el amor de Dios If the love of God que se muestra a través de cómo tú estás amando a los demás that can be seen in which how you love others, no está siendo muy expresivo o muy contagioso hoy, and it's not being too expressive or too contagious in this day, analiza tu corazón. analyze your heart. Todos hemos estado ahí We've all been there, o podemos estar allá. or we may be there. No te sientas mal, Don't feel bad. pero hoy has llegado a escuchar la palabra de Dios. But today you have come to hear the word of Esa God, palabra que confronta nuestro corazón. the word that confronts our hearts. Porque ¿sabe qué? Because you know what? El llamado de Dios a nuestra vida The calling of God for our es lives que amemos como Jesús. is that we may love like Y las Jesus. personas amadas And those who are loved inevitablemente inevitably aman a las personas. love others. El amor de Jesús fue muy costoso por nosotros. The love of Christ costs a lot, Pero ese mismo amor but that same love es contagioso. is contagious. Quiero que vea el versículo 17 de nuestro texto. I want you to see verse 17 of our O sea, text. primera de Juan 3:17. So 1st of John Mire lo que 3:17. dice la palabra de Dios. Look at what the word of God says. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene, ¿qué? Compasión de él. Y no tiene compasión de él. ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él?
quiero invitarle a que por un momento I want to invite you for a moment coja ese versículo, to take that verse, lo deposite en el tesoro de su corazón for you to plant it and deposit it in the treasure of your heart, y deje que se asiente. and to let it sit there. Porque cómo choca ese versículo. Because how impacting is this verse? Porque somos confrontados con la realidad Because we are confronted with reality de que la forma en la que amamos a las personas that the ways in which we love others verdaderamente revela cómo amamos a Dios. truly reveals how we love God. Podríamos preguntarnos, Could we ask ourselves then, ¿cómo estoy amando a los demás? how am I loving others? Para conseguir la respuesta, ¿cómo amo a Dios? To be able to reach the answer of how I love God. Me gusta este versículo I love this verse porque no solo lo hace práctico, pero la teoría está clara también. because it's not just practical, but the theory behind it is very clear. Después del versículo 16 como fundamento, After verse 16 as its foundation, que somos llamados a amar a los demás como Jesús nos amó. that we are called to love others as Jesus loved us. La primera pregunta que se nos hace acá, The first question that is asked of us, se nos pone en una situación de la vida real. it comes to a real life situation. ¿Qué vas a hacer What are you going to do cuando te encuentres en la primera oportunidad para probar el versículo 16? when you find yourself in a prime opportunity to try out verse 16? Y el ejemplo que usa es, bueno, ¿y qué si uno de tus hermanos And the example that he uses is, what if one of your brothers or sisters tiene necesidad has a need y tú teniendo los bienes, and you having the resources, dice que no tienes compasión? says that you don't have pity on them? No es que esté diciendo que tú le vas a pagar todo ni que le vas a dar todo. No, está diciendo It's not saying that you're going to pay for everything or provide for que everything. No, it's cómo es saying posible that how is it que possible no haya compasión en el corazón. that there is no compassion in the heart? Esa compasión, That compassion, palabra compuesta, it's a compound compound word, word que nos habla de actuar con pasión, that speaks of acting in o sea, compassion, apasionadamente. like passionately. ¿Cómo vemos que hay alguien en necesidad How can we see someone in need y teniendo la manera de ayudar, and having the means to help nuestro them? corazón no despierta en compasión Our heart does not awake itself in compassion para dar un paso de acción to y give a ayudar a la step of persona? action and to help that person. ¿Cuántas veces How many times han habido personas en tu vida, have there been people in your life, tanto en tu familia, in your family, tu familia agregada, in your added family, tu familia cercana, your close en tu family, trabajo, in your job, o hasta incluso el extranjero y el vecino que no está dentro de tu círculo? or maybe even your neighbor or an outsider who's not in your circle? ¿Cuántas veces How many times no hemos ayudado? have we not helped? Dice ahí que el que tiene, It says there that whoever has, ya podemos decir, pues yo no tengo, so you can say, well, I don't have. no tengo, I don't have. no tengo, entonces I don't have. estoy exento de esto. So No, I'm exempt from this. No, no, no. No. porque hay gente que lo que necesita es una palabra. Because there's people that what they need is a word. Hay gente que lo que necesita es una atención. There's people that what they need is attention. Hay gente que simplemente necesita un abrazo. There's people that only need a hug. Hay gente que simplemente necesita que ores por ellos. Some people only need for you to pray for them. Hay gente que necesita ser amados. Some people need to be loved. ¿Y aquí quiénes son amados? And who is loved here? ¿Quiénes somos amados acá? Who are loved here? ¿Es usted amado? Are you Entonces loved? tiene suficiente para dar. Then you have enough to give. Porque las personas amadas Because aman. those who are loved las love personas. others. Es increíble. Hay algo que no le conté de James. It's incredible. And there's something I didn't tell you about James. Le voy a terminar la historia de James. I'm going to finish James' story. Aquí hay una de las fotos de sus últimos momentos de él donando sangre. Here's one of the pictures of his last moments donating blood. Él donó sangre hasta los 81 años He donated blood until he was 81 y falleció a los 88. and died at 88. El hombre del brazo de oro. The man with the golden arm. Aquí está lo interesante de la sangre de James. Here's what's interesting of James' blood. Su sangre His blood contenía un anticuerpo contained an que antibody era poco común, that was very rare and uncommon. called the anti-D. Esto se podía utilizar This could be used para crear un tratamiento to create a treatment de una enfermedad of a sickness muy rara that was very rare, llamada sickness RH.
llamada la enfermedad RH. una condición It is a condition en la que la sangre de una mujer embarazada in which the blood of a pregnant woman ataca las células sanguíneas del bebé, attacks the blood cells of the baby, por lo cual eventualmente podría caer una fatalidad del bebé. in which the baby could fall into a fatality at some point. James falleció a los 88 años James died at 85, y después de donar sangre de más de 1,173 veces, and after donating blood more than a 1,700 día de hoy times, se le atribuye to this day it is attributed to him por todas las mamás que recibieron la sangre, all the moms that received the blood que 2.4 millones de bebés se salvaron. that helped to save 2.4 million babies. Puede hacer la investigación. You could search it up yourself. Ahí está el nombre, James Harrison. There's the name, James Harrison. Harrison. Sí, gracias. ¿Qué pasó? That was the perfect cue, pero no hay artista. Se no hay fue el artista. momento perfecto, pero no hay. There's no artist. No. Es increíble, ¿verdad? It's incredible, right? Los ángeles están tocando, no se preocupen. The angels are playing right now. Don't worry about it. ¿Cuánto más entonces How much more then debería de ser la generosidad should be the generosity de aquellos que hemos sido salvados por la sangre del Cordero, of those who have been saved by the blood of the Lamb? que sana la That enfermedad más heals grande de la humanidad, the greatest sickness in humanity, la que te mata para siempre, the one that kills you forever, el pecado. sin. Porque la sangre de Jesús Because the blood of en Jesus su DNA in his o DNA su ADN contenía la vida eterna, contained eternal life, porque dice la Biblia que a través de la sangre corre la vida. because the Bible says that through the blood runs the life. Jesús en ese madero, Jesus in that cross, en esa transfusión de sangre eterna, in that eternal transfusion of blood, nos dio a usted y a mí la oportunidad de la vida eterna. gave you and I an opportunity into eternal life. Ese amor costoso, That love that costs so much, ese amor que debería de ser contagioso, that love that should be contagious, mucho más para nosotros. much more to us. James recibió 13 bolsas de sangre. James received 13 bags of blood. Regresó 1,173 veces, And he gave back 1,713 times, salvando a más de 2 millones de niños. saving more than 2 million babies. La sangre de Jesús The blood of Jesus ha redimido al mundo entero has redeemed the entire y world, está disponible para salvar a todos, and it's available to save everyone, billones de personas. billions of people. Pero Dios nos usa a nosotros, But God uses us, a los que ya hemos recibido esa transferencia de sangre, those who have already received that transfusion of blood, para dar un paso adelante y decir, ¿a quién puedo ayudar yo? to take a step forward and say, who can I help today? ¿Quién necesita una palabra de aliento Who hoy? needs a word today? ¿Quién necesita Who needs que yo le demuestre a través de mi vida, de mis acciones, de mis palabras, for que me to Jesús show es them bueno, through my life, through my words, through my actions, that God is good, que Jesús lo ama o la ama? that Jesus loves them? El versículo 18, Verse 18, 16, 17, 18, 16, 17, 18 dice lo siguiente: says the following. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino que amemos con hechos y de verdad. Wow. Creo que el llamado es claro. I think that the calling is clear. Somos llamados a amar como Jesús. We have been called to love like Jesus. Nuestro amor hacia las demás personas Our love towards others muestran en realidad la condición de nuestro corazón. show the true condition of our hearts. Muestran qué tanto amamos a Dios de verdad. It shows how much we truly love God. Y terminar con el versículo 18 And finishing with verse 18 nos debe de entender, nos debe de hacer entender should allow us to understand el tercer punto para terminar. the third point for us to finish today. El amor de Dios es costoso, The love of God costs a lot. es contagioso. It's contagious. Entonces, nuestro amor So then our love siempre incluirá un costo. will always include a cost. Amar
To love siempre incluye un costo. always includes a cost. La pregunta es si estamos dispuestos a pagarlo. The question is if we're willing to pay. Amar al que nos cae bien es bastante fácil. To love those who we get along with is super easy. Like, if I like you, O sea, si gusto de ti, it's like, Andres, como que, pastor. you know. Usualmente ese tipo de relación Usually that type of relationship son aquellas personas con las que no nos llevamos tan cercanamente. are usually the type of relationships of the people that we aren't close to. Ujú. Es fácil amar al extranjero, es más fácil amar al extranjero. It's easier to love the outsider. Es más fácil que nosotros vengamos acá It's easier for us to come here y que yo le diga a usted and for me to tell que you una vez al mes mandamos dinero a 12 niños de Latinoamérica that once a month we send money to children in South America y usted sentirse, and that you would feel, y esto está bien, ¿verdad? and this is good. 12 niños. 12 Los children. bendecimos desde hace 2 años We've been blessing them as of 2 years ago. y hasta que cumplan sus 18 años de And edad. until they're 18, we will keep doing it. Increíble. It's incredible. Al extranjero. To the outsider. Vamos para Zambia, se lo comenté. We're going to Zambia, I told you. Vamos a adoptar una aldea a través de World Vision. We're going to adopt a village through World Vision. El 7 de diciembre estaremos acá The 7th of December, we will be here para lanzar la campaña. to launch the Y campaign. usted y su familia van a poder amar al extranjero. And you and your family will be able to love the outsider. Pero ¿qué tal si arrancamos de afuera para adentro? But what if we start from the inside out? Después está el vecino, ¿verdad? Then it's your neighbor, right? No hablo del vecino de la casa, Not your neighbor next door, que algunos tienen una guerra empedernida con ellos. that some have an ongoing war with them. En mi vecindario In my neighborhood, han puesto una señalización inmensa, they have put no inmensa de tamaño, sino de por todos lados. signs all over, Y han mandado emails and they have sent emails pidiéndole a las personas que por favor, asking people to please, cuando saquen a su perro, when they take their dogs out, recojan el residuo, that they may pick up the residue, the poop. el popó. Y yo tengo algunos vecinitos And I have a couple of neighbors, y yo tengo un ring. and I have a Ring camera. Son una maravilla los rings. They are a marvel, the Y Ring uno cameras. ve a la persona And you could see the person en tu jardín del frente in your front yard con el perro, with the dog, haciendo number 2. doing number 2. La persona en el teléfono. The person on the phone. ¿Y la bolsa? And the bag, ¿Dónde está la bolsa? where's the bag? Si usted es uno de esos, If you're one of those, quiero decirle I want to tell que you qué difícil es amarlos. how difficult it is to love you. Pero la misericordia de Dios es grande, hermano. But the mercy of God is great, brothers and sisters. Sí, cuando vamos cerrando el círculo, When we're closing the circle, se vuelve más difícil amar bien. it becomes difficult to love well Porque después ya entras a casa. because then you come in home. Qué irónico, ¿verdad? How ironic, right? Que a los que están más cerca deberíamos llamarlos más But fácil. those who are closest, we should be able to love a lot easier. Pero es que la verdad que los que están más cerca nos dañan más. But the truth is that those who are close to us hurt us the most Porque los que más nos aman because those who love us tienen la capacidad de acceso para dañarnos más. have also the capacity and the access to hurt us more. Por eso debemos de aprender a amar como Jesús. That's why we have to learn to love as Jesus Porque a él did, lo traicionaron because he was betrayed todos, by everyone. todos Everyone lo traicionaron. betrayed Jesus. Y él todavía And even then, nos amó igual. he still loved us the same. ¿Hay alguien aquí Is there someone here amado por Dios? loved by God? Entonces vamos a amar bien a las personas Then let's como love Jesús. others well. Vamos a estar de pie. Let's stand up. El amor siempre nos cuesta algo. Love will always cost you something. No amemos de palabra Let's not love of just ni words de labios para afuera. or just from our lips out. Amemos de hecho y verdad. Let's love in action and truth. Quiero terminar con unos pasos de acción. I want to finish today with some steps of action. Hablamos de el extranjero. We spoke of the outsider. Estamos ayudando a Jamaica. We're helping Jamaica. Vamos a ayudar a Zambia We're going to help Zambia
Con Regala una Sonrisa ayudamos a más de 12 países. With Increíble. Regala una Sonrisa, we help more than 12 countries. Pero vamos a hacer algo el 29 de noviembre But we're going to do something the 29th que of hemos llamado November el Sábado del Buen Vecino. that we have called the Sabbath of the Good Neighbor, Good Neighbor Saturday. the Good Neighbor Saturday. Me gusta tu teología, pero vamos a ir más claro aquí. El Sábado del Buen Vecino. The Good Neighbor Saturday. Y nos estamos uniendo con Love Has No Limits. And we are uniting and partnering with Love Has No Limits. Y tenemos una meta de todas las iglesias que están participando And we have a goal that for all the churches that are participating, de alcanzar a 100,000 familias en el sur de la Florida. to be able to reach out to 100,000 families in South Florida. Nosotros vamos a hacer nuestro pedacito. We're going to do our part. Vamos a poner nuestro grano de arena. We're going to put our grain of sand. Somos cientos de iglesias haciéndolo. We are hundreds of churches doing this. Entonces, el 29, So the 29th, sábado, Saturday, vamos a estar acá we're going to be here después de haber celebrado una increíble acción de gracias. after celebrating an incredible Y Thanksgiving. le vamos a servir a la comunidad, And we're going to serve the community, al vecino. to our neighbor. Vamos a tener comida, juguetes. We're going to have food, toys. Vamos a estar prestando servicios sociales. We're going to be able to hand out social Nos services. estamos uniendo también con Blessings from Heaven para lograrlo. We're also partnering with Blessings from Heaven to La be able Cruz to Roja, achieve this. etcétera. Estamos trabajando en eso. The Red Cross, all that, etc. We're working on it. Si usted es estilista, corta pelo If you're a stylist or you cut hair o es barbero, or you're a barber, déjenos saber porque queremos servir a la comunidad haciendo cortes de cabello. let us know because we want to serve our community by giving them free Yo puedo haircuts. cortar pelo, I can cut hair, pero solo puedo este modelo, ¿no? but we can only do in that model. So, si yo le toco en la silla, corra. So if I'm in your chair, run. Va a haber un drive-thru, un drive-thru de oración There's going to be a prayer drive-through donde la gente puede venir y recibir oración de nuestra parte. where people can come and receive prayer on our behalf. Y en el versículo 16, And in verse 16, ¿quiénes somos nosotros? who are we? Nosotros debemos amar a los demás. We should love others. ¿Quiénes somos nosotros? Who are we? Nosotros, Us. usted, You. yo, Me. somos los llamados a amar como Jesús. We are the ones who have been called to love like Jesus. Y vamos a impactar a nuestra comunidad. And we're going to impact our community. Y vamos cerrando el círculo, ¿no? And then we close the circle. Le pido al Espíritu Santo de Dios And I ask the Holy Spirit que a of God través de estos pasos de acción that through these action steps, también puedas amar bien donde se debe de amar primero bien. that you may also be able to love well where you should love first. Amar a Dios bien, To love God well, como Él nos amó. just as He loved us. Amarte a ti mismo To como Dios te love amó. yourself just as God loves you. Porque usted y yo no podemos dar lo que no tenemos. Because you and I can't give from what we don't have. Y amar a nuestras familias como Dios las ama. And to love our families just as God loves them. Pasos, recuerde, reflexione, ore y decida. Steps of the action: remember, reflect, pray, and decide. Recuerde, Remember. recordemos Let's remember el gran sacrificio de Jesús the para great nosotros. sacrifice of Jesus for us. Recordemos lo que a Él le costó. Let's remember what it cost Him. Reflexionemos. Let's reflect. Paremos por un momento y pensemos. Let's stop for a moment and think. Cuando sintamos que no queremos amar, When we feel like we don't want to cuando love, sintamos que la persona no se lo merece, when we feel like the person doesn't deserve it, reflexionemos que nosotros no lo merecíamos. let's think and reflect on the fact that we didn't Y deserve que it. Jesús atravesó toda tribulación, And that Jesus went through all tribulation, todo proceso tanto físico, emocional y espiritual. every physical, emotional, and spiritual process, Un abandono real. a true abandonment. Reflexionemos Let's reflect que somos amados that we have been loved, y las personas amadas and those who are loved aman a los demás. love others. Ora, Pray, pídele a Dios esta semana ask God during this week que toque tu corazón, that He may touch your que heart, si hay algo dentro de él, that if there's something within it, resentimiento, resentment, odio, hate, sentimientos negativos en contra de otras personas. negative feelings towards others, Si hay algún compañero de trabajo que dices, if there's a coworker that you say that, si tiene un vecino como el mío, if you have a neighbor like mine que tienen perritos, that have dogs, otros tienen perrotes, others have big y dogs, entre más grande el perro, más grande. the bigger the dog, the bigger the... Sí, porque si es chihuahua, si Yeah, es because if it's a fertilizante. chihuahua, that's just fertilizer. Las pepitas, no, el Little perro así. pebbles. Gran danés. No, it's a Great Dane. Gran danés, gran desperdicio. It's a Great Dane, It's okay. great waste.
¿Le podemos pedir a Dios en oración que nos dé amor por esa persona? Can we ask God through prayer to give us love for that person? No por el perro, por la persona. Not for the dog, for the No, por el person. perrito también. Por esas personas difíciles en nuestra vida. For those difficult people in our lives. Pidámosle a Dios que nos ayude. Let's ask God to help us. Oremos por eso. Let's pray for that. Y luego, por supuesto, And then, of course, hay que tomar una decisión de amar como Jesús. we have to make a decision to love like Jesus. ¿Puede cerrar sus ojos? Can you close your eyes? Esta mañana estaba orando por todos nosotros This morning, I was praying for all of us, y el Señor me puso muy cercano al corazón and the Lord placed it in my heart que hay algunos acá hoy, that there are some of you today, o quizá conectados en línea, or maybe connected online, que se sienten muy solos. that feel very lonely. El Señor me mostraba un sentimiento de soledad muy grande. The Lord was showing me a great feeling of Y loneliness. puede ser que ese sentimiento de soledad And maybe that feeling of loneliness venga fundado de una falta de amor que usted Ha- esté sintiendo. has a foundation from a lack of love that you may be Si feeling. sería tan amable, todo ojo cerrado acá. If you would be so kind with every eye closed, Si esa persona es usted hoy if you are that person y me today dice, yo estoy solo, me that says, siento yes, muy solo. I feel alone, ¿Puede levantar su mano? por could you favor? lift your hand? Gracias, veo sus manos. I see your hand. Gracias por ser tan honestos. Gracias, gracias. Thank you for being so honest. Gracias, gracias, ya, gracias. Muy, muy amable. Wow. Thank you. Muchas gracias. Puede bajar sus manos. You could put your hands down. Yo espero que este hoy llamado público I hope that today this called public, pueda animarte a ti, that it can motivate you. tanto si levantaste la mano If you raised your hand, o te sientes solo y no la levantaste, está bien. or if you feel alone and you didn't raise Pero que your hoy hand, puedas but that today you may be able ver a Jesús to see Jesus a través de esta acción pública y mis palabras through this public action and through my words como un testimonio de que sí le importas mucho a Dios. as a witness that you do matter to God. Tanto que Él puso algo en el corazón para poderlo decir de manera pública. So much so that He put something in our hearts to be able to say it publicly. A ti que te sientes solo, sola hoy, You who feel alone today, te recuerdo que el único personaje que ha caminado sobre esta tierra, I want to remind you that the only person who has walked on this earth, que experimentó realmente lo que es la soledad pura, who experienced the true and purest form of loneliness, se llama Jesucristo. His name is Jesus Christ. Porque al colgar del madero, Because when He hung on the cross, siendo hecho pecado por nosotros, being made sin for us, el Padre le dio la espalda. the Father turned His back. Jesús Jesus sufrió suffered la más profunda soledad the greatest loneliness para que usted hoy, so that you para que today, yo hoy so that I today no tengamos que sentirnos solos. won't have to feel alone. No, No, no estamos solos. we are not alone. Declaro sobre tu vida I declare over your en life, este momento in this moment, un abrazo de parte del Espíritu a Santo hug on behalf of the Holy Spirit que te recuerda that reminds you que Dios te ama that God loves you de una manera tan costosa, in a way that is so costly, que Dios te ama, that God loves que you está contigo cada día. and He is with you every Y day. le pido que te llene de tu presencia hoy. And I De ask su that He may presencia fill hoy. you with His presence today. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.